Hoy es lunes 18 de agosto y estamos acá en un nuevo Wellfield Talks. ¿Cómo está, Martín? ¿Qué tal, Oscar? Tanto tiempo. Bien, vos sabés que extrañaba la sección, tuvimos justo un pequeño receso, ¿sí? Por temas de salud, pero ya estamos bárbaros, espectaculares, y volvemos con todo. Y sobre todo porque a Martín lo teníamos encerrado como como un león enjaulado, así que necesitamos prender la cámara urgente y contarles a usted todo esto que está pasando, ¿verdad? ¿Por qué? Porque desde que no hablamos, tuvimos un dato de empleo que fue tremendo, tremendo por lo malo que fue, ¿verdad? Y lo que le dio de alguna manera a un Trump envalentonado que ahí automáticamente, La echó digamos, a la responsable de las estadísticas. por supuesto que nosotros veníamos hablando del tema de las estadísticas, por supuesto, y que esto se contrapuso con el dato del índice mayorista de la semana que pasó, ¿no? Que fue, para un lado, la euforia total de que el mercado iba a bajar, que la Fed iba a bajar la tasa, y por otro lado, la depresión total. ¿Qué tal, Oscar? ¿Todo bien? Sí, primero que nada tuvimos el despido de esta pobre señora, que no era más que una funcionaria técnica, no es un puesto político, el del Buró de Estadísticas, después de una pésima. El dato de empleo no fue malo, lo que fue pésimo fue la revisión de los meses anteriores, que fue lo que te hizo sacudir fuertísimo a los mercados. Te dio que el mercado laboral está muchísimo más débil de lo que parecía. Hay 276.000 puestos de trabajo menos de lo que pensábamos y eso derivó, primero que nada, en el despido de esta señora. ¿Qué sucede con la metodología? El problema es la metodología que usa el Buró de Estadísticas para medir el empleo. Siempre les digo, cuando vemos algún dato estadístico, fijarse qué es lo que está intentando medir, porque nosotros le decimos empleo, y empleo es algo un término muy específico, de una persona empleada. Y acá lo que te está midiendo es otra cosa. Acá es gente que levanta el teléfono y llama a las empresas y dice cuántos empleados tenés, cuántos empleados despediste. Y lo que hace el Buró de Estadísticas es, como obviamente no puede llamar a absolutamente todo el mundo, lo que hace es hacer una proyección. Y dentro de esta proyección lo que hace es fijarse si la economía está creciendo o no. Si la economía está creciendo, te aplican un múltiplo un poquitito más alto porque estima que la cantidad de negocio va a ser un poquitito mayor. Ahora, si el Buró de Estadística piensa que la economía está creciendo y la economía en realidad no está creciendo, te puede pasar algo muy parecido a lo que sucedió, que es que termines sobreestimando el número de empleos. Esto ya lo venía hablando con estas semanas que pasó, lo hablé con algunos colegas que me decían algo parecido, que da la sensación de que Estados Unidos se encuentra en una recesión que los números por ahí No reflejan no eso. reflejan, pero de vuelta, es lo mismo. El GDP, que es una medida estadística y nada más, no es que te mide la actividad económica, ni mucho menos. Es una simple medida estadística, es una fórmula muy sencillita. Dentro de la fórmula hay un ítem que es inversiones. Y este número de inversión en este momento está explicando una parte enorme del crecimiento en los Estados Unidos, más específicamente el gasto que están haciendo los gigantes tecnológicos. Te hablo de Meta, Google, bueno, Apple no en este caso, pero Microsoft. El gasto que están haciendo en inteligencia artificial, que es muchísimo, En CAPEX. es exactamente el famoso capital expenditure. Este gasto de estas compañías le agregó 1,3% al GDP, al PBI de los Estados Unidos. Claro, yo por ejemplo estoy viendo, no sé, la Fed de Atlanta Sí, tiene un pronóstico de que la economía en el tercer trimestre, el que viene, es una proyección, ¿verdad? No es lo que pasó, es una proyección 2,5, pero ya 1,3 te lo explica todo esto. 1,3 te lo explica eso y de vuelta. Pasó en su momento con la presidencia de Biden que tuvimos que tuvimos, no, Estados Unidos se sentó y dijo, bueno, ¿qué es una recesión finalmente? Porque la Claro, definición formal que había era 2 trimestres consecutivos de caída. Estados Unidos tuvo dos trimestres consecutivos de caída en el GDP y se cambió la definición. ¿Por qué? Esto que parece un truco, un truquito estadístico, que en realidad uno puede decir que es un truco estadístico, pero hay una verdad, no puede haber recesión sin destrucción de empleos. Por más que si puede haber una recesión sin destrucción de empleo, hay que cambiar la definición porque eso no es realmente una recesión, sino que simplemente estás midiendo algo en el GDP que no es tal. Y me parece que es algo así lo que le pasó al Buró de Estadísticas. Ellos vieron el número del GDP, hizo así creciendo, pero al no ponerse a desagregar los números, no están viendo de dónde viene ese crecimiento y tal vez el gran empleador de Estados Unidos y de cualquier país del mundo, que son los pequeños negocios, eh, tal vez te esté apuntando hacia el otro lado y no se ve simplemente porque el gasto de las compañías en AI te infla mucho el número de empleo. Así que puede haber una conjunción de factores que hizo que el dato de empleo haya dado tan pero tan mal.
Claro, porque yo después cuando ves producción industrial te da caída, cuando ven obviamente el dato de empleo Para mí liberado. el único indicador real es el empleo en este caso. Bueno, entonces, claro, pero por otro lado el PPI te marcó, porque esta atención, otra cosa es que veníamos hablando, cuando pasó todo lo del Liberation Day, lo que habíamos hablado acá, lo que Martín nos había comentado, nos dijo, mirá que esto tarda 60 días en llegar. Y vos fijate que el PPI te dio 0,9. Cuando vos ves el desagregado, quién está asumiendo ese costo, vos encontrás, bueno, por ejemplo, que los exportadores, o sea, los importadores en este caso, están absorbiendo un 14%, pero que el 75% están absorbiendo los consumidores. Sí, el importador, ni bien arranca todo esto, el primer reflejo que tiene es decir, bueno, yo no aumento los precios porque quiero mantener el market share, quiero mantener a mis clientes y demás. Con la esperanza de que esto se dé vuelta en algún momento y volvemos a foja cero y acá no pasó nada. Pero si esto no cambia, no se da un giro de 180 grados con la política tarifaria, el importador no te va a bancar para siempre, no te va a absorber precios indefinidamente. En algún momento lo va a empezar a trasladar hacia el cliente y es lo que parece que está pasando ahora. Fijémonos en el siguiente, porque ahora vamos a saltar otro dato y ahora te adelanto una conclusión. Pero digo, lo que veo es que la otra vez es otro tema, tenés el déficit primario que dio horrible también en estos días que pasó. Sí, te sigue dando espantoso. De vuelta, es una lástima tener que hacer esto, pero cada vez que hablemos de un dato tenemos que ir para atrás y ver si hay ruido estadístico en el medio, y lo hubo, porque recordás, en el primer trimestre tuvimos un adelantamiento de importaciones brutal por las tarifas y ahora todo el mundo lleno de inventarios, tenés que devolver todo eso. Entonces hay un ruido estadístico en el medio espantoso que... Claro, nos había dado primero una caída, después nos dio una suba, nos quedamos tranquilos, pero después cuando fuiste al déficit, y vos decís, bueno, pero están los aranceles de Trump. Pero fíjate, los aranceles terminan explicando apenas el 5%. Y no sé si sacaste 27 millones de aranceles, pagaste 93 billones de intereses. Sí, lo que te entra por un lado se te va por el otro. Si la idea, yo no creo que haya sido, en ningún momento haya sido una idea seria cubrir el déficit que te genera los intereses de tu deuda con superávit tarifario. Eso no iba a pasar nunca, es No, no, ridículo. de antemano ridículo. Por eso digo que con esto que estamos viendo, por un lado el empleo, por otro lado en la producción industrial y por el otro lado la inflación, parecía ser más un diagnóstico de esta inflación que otra Sí, cosa. no solamente eso, te puede dar que el PBI te crece este año 2-3% y que aún así la economía está pésimo, porque simplemente el PBI es una fórmula que te mide cuatro cosas muy puntuales, eh, y por ahí puedes tener una destrucción de empleos tremenda en pequeñas y medianas empresas que no llega a verse reflejado del todo en el GDP, porque tenés un salto en el GDP enorme por el gasto de inversión en AI, gasto que por el momento no ha tenido retorno para las compañías, así que es algo que hay que ver cuántos años pueden mantener las compañías este nivel de gasto en AI. Ahora vamos a charlar de eso, pero digo, para ver qué nos dice el mercado, porque ahora estamos hablando de macro, para ver qué nos dice el Ujú. mercado, fíjate, la semana pasada tenés un Russell 3.1. Russell es un índice que integra en principio las 2.000 compañías más pequeñas de la economía norteamericana. Claro, 3%, 3.1 la semana pasada, pero en el año 3%, es decir, casi que todo lo que tenía el Russell se lo dimos la semana pasada. S&P apenas 1% arriba, la semana pasada 10% en el año, 0,8 el Nasdaq, 12% en el año y el Dow 1%, 1.7, 6% en el año. De alguna manera lo que estamos viendo es en la economía es que crecen muy poquitas, el mercado también da cuenta de esto, y que en general la mayoría de las empresas no Está muy está... estancado todo. Los EPS, las ganancias de las compañías, están muy claro que están concentradas en las compañías más grandes, que son increíblemente exitosas. No es que tienen las valuaciones infladas, algunas sí, pero por lo general no es que es una evaluación inflada artificialmente por tema monetario, sino que realmente son compañías que están funcionando muy, pero muy bien. Pero el resto y son tan grandes estas compañías, la otra vez lo veíamos, las 5 empresas más grandes de Estados Unidos son hoy en día 5 veces más grande que el pico de la Standard Oil, que fue el monopolio más grande en la historia, por lo menos de la humanidad. Estas 5 compañías son 5 veces más grandes, entonces su peso en el PBI es enorme y te puede distorsionar mucho y te puede terminar dando estadísticas muy sesgadas. Con este panorama, digo, es donde se dio esta batalla, por lo menos política, entre un Trump atacando al presidente de la Reserva Federal y por otro lado, con dos o sea, disidentes en la Fed, uno es Christopher Waller y la otra obviamente Michelle Bauman, que están de alguna manera diciendo necesitamos baja de tasa, pero por otro lado, este índice está. ¿Cómo ve la presión? Porque pasamos en un momento de la semana pasada, cuando el mercado subió a 6
bajas de tasa para este año que viene y ahora la cuestión se aminoró bastante, ¿no? Sí, ahora hay en precios dos bajas de tasas, si mal no recuerdo, una para septiembre y otra para diciembre. Me parece que por más que te haya dado arriba el PPI, el dato de empleo fue demoledor para la Reserva Federal y me parece que le va a poner. La Fed obviamente tiene mandato dual, tiene que ocuparse tanto de la inflación como del empleo. Muchas veces, generalmente es contradictorio el mandato que tiene, pero el dato de empleo tan malo que hubo va a hacer que me parece que la Reserva Federal se enfoque más en el nivel de empleo, que de vuelta es lo que realmente me parece que te muestra el estado de una economía, es el nivel de empleo y no es la variable más importante, me Esto parece. es lo que dejamos acá planteado respecto un poco a lo que estamos viendo en el mercado y la macroeconomía. En lo que es geopolítica, tenemos el viernes, se juntó el presidente Donald Trump con Vladimir Putin en una base de Alaska, que tiene como todo un romanticismo, Sí, ¿no? sí, Bélico, un un romanticismo romanticismo bélico. bélico. Putin fue a saludar tumbas de soldados soviéticos caídos, cosa que se suele hacer cuando un presidente va a algún estado y hay caídos del propio estado. Tenés el saludo formal. Hubo otra imagen muy simpática de un bombardero B-2 escoltado por F-35 pasando delante de Putin y Trump mientras iban caminando. Y creo que ese es el resumen de la reunión. No pasó nada más que dos cositas simbólicas. Claro, básicamente, digamos, cuando Trump se siente a la mesa a escucharlo a Putin, Putin dice, bueno, mira, si me hace el Donbass, estamos a mano. Pero no sé si eso está en la discusión. Hoy a la mañana estaba piquetado, estaba el primer ministro británico, el primer ministro alemán, el canciller alemán, estaba la presidente de Italia, ¿El de el presidente de Finlandia? Polonia, el de Finlandia, que vos lo identificaste, Ujú. bueno, Vladimir Zelensky, Sí. Volodymyr Zelensky. Volodymyr en ucraniano, Vladimir en ruso, como Ah, quieras decirlo. no, entonces vamos a ir Volodymyr para no tener ningún tema. Entonces, hoy también estamos a la media, con lo cual eso no tenemos ahí como un gran avance, y si están todos a Sí, piqueta. Putin quiere el Donbass, que es la zona, ese sería el 20% más o menos de Ucrania, de la zona este de Ucrania. Pero qué rica que en Es la agricultura. zona industrial, era la zona donde había más fábricas soviéticas, donde hay mucha fábrica de acero, industria muy pesada soviética de esa época. Había mucho en esa parte de Ucrania. Parte de la población, diría la mayoría, se identifica como rusa. Es una parte que Rusia tiene, pero no tiene el control entero. Le falta el 20% de la reunión más o menos que lo tiene Ucrania bajo control. Así que no sería un status quo, sino que Ucrania tendría que sacar soldados del lugar donde tiene ganado, cada lugar que Ucrania gana y que Rusia también gana, lo gana con sangre. Entonces cuando se ponen a discutir entrega de tierra y no está una de las partes, es medio como que no tiene sentido. Bueno, le dejamos todo esto para reflexionar para la semana, para lo que viene. Aún con todo, decirles que para esta semana no tenemos grandes datos, sí las minutas de la Fed el miércoles. Acuérdense, las minutas de la Fed no es que la Fed habla, sino que tenemos los diálogos, como lo que se habló en la anterior reunión de la Fed, pero que nos permite ver un poco los datos, los detalles de lo que se habló, y ahí para ver obviamente lo que levantó Christopher Waller y Michelle Bauman, que fueron opositores a el voto de no bajar tasa. Así que bueno, le deseamos lo mejor para estas ruedas, que sea una gran semana y nos vemos la semana que viene con más noticias de mercado. Un gran abrazo. Bien, amigo.